Todos los años impares es algún dirigente político, algún espacio, algún partido que dice, che, lo que hay que hacer, la solución a todos los problemas es bajar la edad de imputabilidad. La novedad que nos encontramos este año que es par. Claro, el 4 es par, ¿no? El 4 es par, efectivamente, y sin embargo tenemos ya un proyecto presentado por parte del Poder Ejecutivo Nacional para bajar la imputabilidad, una vez más presentado como una suerte de panacea, como una suerte de solución para lo que tiene que ver con la situación delictiva en la República Argentina. Para analizarlo, para analizar esta novedad, estamos en comunicación con Claudia Cesaroni. Claudia, te agradecemos muchísimo el tiempo para charlar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Claudia, ¿cómo tomaste esta novedad de estar discutiendo esto en un año par y con un gobierno que parece decidido a avanzar? Bueno, es parte de las políticas, digamos, general de este gobierno, ¿no? De dinamitamiento del Estado social y del solo ensanchamiento del Estado penal, ¿no? Digamos, no, a mí me parece que hay que ver este proyecto en ese marco, ¿no? El saqueo del país, el dinamitamiento de las políticas públicas y de los dispositivos del Estado social, digamos, del que tiene que ver con el abordaje de las poblaciones, sobre todo las más vulneradas, como es la infancia en nuestro país, y el ensanchamiento del Estado penal, ¿no? Todo el tiempo lo que vemos es aumenta el presupuesto para defensa, aumenta el presupuesto para el servicio penitenciario, más cárceles, limpieza social, entre comillas, en las calles de Buenos Aires, etcétera, 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 y en ese contexto encerrar a pibitos desde los 13 años. Por supuesto que hablo a título personal y como parte del CEPOC y de la Red Argentina No Baja, nuestra posición es absolutamente contraria. Hemos dicho ya en el 2019, en el gobierno de Macri, cuando Patricia Bullrich también era ministra de Seguridad, ella presentó un proyecto, año impar, como dicen ustedes, 2019, que bajaba la edad de punibilidad a los 15 años. Y el mismo gobierno de Macri, en 2017 también, otro proyecto a los 14 años, y ahora a los 13. Digo esto porque es una muestra de que no hay ninguna razonabilidad, nadie explica por qué en un lapso de 5 años, 6 años, cambiamos de 14, 15, 13, y no la hay porque no hay fundamento no tienen elementos para explicar eso, no pueden decir por qué habría que haberla bajado en su momento a los 14, ahora a los 15, después a los 15, ahora a los 13. Es una política evidentemente asociada, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aunque ahí aparezca también el Ministro de Justicia reivindicándola. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que no se vote un proyecto que es peor que la ley vigente, que es de Videla. O sea, están proponiendo una ley que es peor que una ley de plena dictadura genocida, ¿no? Claudia, vos diferenciás la punibilidad de la imputabilidad. ¿Cómo es esta distinción? Bueno, sí, yo soy bastante pesada con eso, insisto siempre en eso, porque son dos cosas distintas. Hablamos de edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal, que es como los instrumentos internacionales definen a esto. Porque es la edad a partir de la cual vos sometés a proceso penal a una persona. Vos le podés imputar un hecho. Recién me entrevistaban de una radio de Neuquén y me contaban un caso de un adolescente que estaba involucrado en un homicidio. Bueno, menor de 16 años, que hoy es la edad de punibilidad, 16. Bueno, ese homicidio le está imputado a ese adolescente. O sea, es el autor, no hay mucha vuelta, no podemos negar eso. Se le imputa un homicidio. Ahora, ¿es punible? No es punible, porque tiene menos de 16 años. Son dos cosas distintas. La imputación es como si fuera el señalamiento de un hecho, ¿no? Vos cometiste este hecho, o estás acusado de haberlo cometido, sos imputable, te imputo este hecho. Ahora, no sos punible porque no tenés la edad. No tenés la edad para que el sistema penal caiga sobre vos con todas las herramientas que tiene el sistema penal frente a un delito. ¿Y por qué no sos punible? ¿Porque somos garantistas? ¿Porque somos zafaronistas? ¿Porque somos tarados? No, porque se ha establecido a nivel internacional que todas las personas menores de 18 años son consideradas niños, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional. Y que dentro de esa franja de niños de 0 a 18, ¿no? Toda persona menor de 18 es un niño, aunque sea
Lamine es el pibe, el jugador maravilloso de España, Lamine Yamal, ¿no? Yamal, que es maravilloso. Acaba de cumplir 17 años. Vos decís, ¿pero es un niño? Sí, conforme la Convención sobre el Derecho del Niño, Lamine es un niño. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, él debería ser, y supongo que lo será, sujeto de determinadas medidas de protección distintas en la firma del contrato, no sé, lo que sea, distintas a la de sus compañeros más grandes. Porque sigue siendo un niño, aunque sea una estrella maravillosa del fútbol internacional. Uh-huh. Un pibe que comete delitos también es un niño, aunque cometa un delito. Entonces, tiene que recibir una protección y un trato distinto que si fuera un adulto. Y es necesario que cada país establezca una edad a partir de la cual, si comete delitos, va a ser introducido en un sistema penal que tiene que ser distinto que si fuera un adulto. Esa edad mínima de responsabilidad penal o edad de punibilidad es lo que está en crisis. No es solamente esto con este proyecto, pero es uno de los elementos más graves de este proyecto. ¿Por qué es grave? Bueno, porque la Argentina tiene una edad de punibilidad alta. El gobierno lo dice como un problema, es más, dice, solo Argentina y Cuba tienen esa edad en América Latina, lo que es cierto, 16 años, y el resto de los países la tiene más baja. Lo que no dice es que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, saludan a los países que tienen la edad tan alta, los elogian, dicen, yo estoy escribiendo ahora un texto sobre eso, nos dicen, es encomiable que haya países que tengan la edad tan alta. Llamamos a que no la bajen y al resto les decimos súbanla. Claro. ¿Por qué dicen eso? Porque saben que introducir a un niño, a un adolescente en el sistema penal a edades tempranas no cumple con ninguno de los objetivos del derecho asociado a la infancia, no previene el delito, no es un problema de una magnitud que requiera ese tipo de respuestas. Y en la inmensa mayoría de los casos lo único que sirve es para estigmatizar a ese niño, para introducirlo en una carrera delictiva, para sacarlo de su ambiente, digamos, del espacio comunitario en el que debe crecer, para dificultar su reintegración social, y todo eso viola, digamos, los principios básicos que tiene la Convención sobre los derechos del niño, que es justamente que los niños tienen que desarrollarse en el medio libre, en su familia, en el ámbito comunitario si su familia no puede, porque vamos, nosotros no somos ciegos, sabemos que hay un montón, perdón, no es una buena imagen, no negamos la realidad. Sabemos que hay un montón de niños y adolescentes cuyas familias, por ejemplo, no pueden con ellos, no pueden, ¿no? Esto de madres que van y le dicen al juez, haga algo con este pibe porque yo no lo puedo manejar. ¿Y quién está ausente ahí? El Estado. Claro, si la familia no puede, ¿quién debería estar ahí? Acompañando, ayudando, protegiendo. Bueno. Claudia, cuando uno revisa las estadísticas, se encuentra con que los delitos cometidos por menores de edad son realmente muy poquitos. En términos estadísticos, exacto, no mueven la aguja, no es la solución, no es un problema siquiera para la República Argentina. ¿Por qué crees que hay tanta insistencia desde hace tanto tiempo con el tema de la edad de punibilidad? Yo creo que es un poco lo que ustedes planteaban de los años electorales. Es una herramienta, uno de los temitas. Hay que recordar que cuando fueron las reformas llamadas Bloomberg en 2004, Juan Carlos Bloomberg presentó una especie de petitorio de reformas penales y la única que no pasó fue esta. Son las demandas de la mano dura de la derecha histórica, ¿no? Entonces, como esta es una de las que no ha logrado todavía imponerse, vuelve, digamos, la sacan de los cajones y la vuelven. Y a veces se aprovechan, yo les decía en el año 2017, cuando Garabano presentó ese proyecto, justo había sucedido un hecho gravísimo de un homicidio en el que estaría, ni siquiera nunca fue confirmado, involucrado un adolescente de 15 años. En 2009, lo mismo, cuando tuvo media sanción un proyecto de baja 14, había sido el crimen del señor Capristo en Lanús, que fue un hecho, y los nombro porque los recordamos precisamente porque son excepcionales. Claro. Es decir, es gravísimo, por supuesto, que un pibe de 14 años, 15, hayan participado en el homicidio de este señor Capristo, por supuesto. Ahora, ese pibe, ¿qué hace a las 3 de la mañana a punta de pistola intentando robar un auto? Capristo lo disparó, el pibe le disparó y lo mató.
pero él se estaba intentando robar un auto. ¿Qué va a hacer un pibe de 14 años con un auto? Si no entregárselo a adulto o a un desarmadero, a alguien que le han dado en ese momento, no sé, 1.000 pesos para que vaya a hacerse de un auto. Y el gobierno, perversamente, en su comunicación oficial, lo reconoce. Dice, es sabido que las bandas criminales utilizan a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, bla, bla. Entonces, eso me parece una perversión increíble, porque si reconocen que los usan, y los usan porque son vulnerables, porque son chicos, porque no tienen capacidad de decidir, ¿cómo los vas a castigar? Claro. O sea, vos, Estado, lo que tenés que hacer es evitar esa especie de esclavitud, ¿no?, de un niño a manos de adultos. Claudia, En todo caso, aplica más pena, que ya está previsto aplicar más pena cuando se utilicen menores de edad. Pero, o sea, evitalo, pero no castigarlos a justamente al eslabón más débil, ¿no? Estamos charlando con Claudia Cesaroni, que es abogada, que tiene un magíster en criminología, docente, también integra el CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y también la Red Argentina No Baja. Esperemos que efectivamente no baje. ¿Cómo evaluás el clima político en lo que tiene que ver con el recorrido que pueda tener en diputados y en senadores eventualmente este proyecto? Y muy difícil, la verdad, muy difícil. Las políticas de las reformas legislativas regresivas, lamentablemente desde la fecha que yo mencioné recién, 2004, las leyes llamadas Bloomberg, al presente, solo han sido, o sea, todas las reformas penales solo han sido regresivas, ¿no? Solo han consistido en aplicar más pena, crear nuevos delitos, restringir las libertades condicionales y salidas transitorias, y sin ningún sentido, ¿no? Porque todo el tiempo está diciendo que no alcanza, ¿no? Digamos, ya prácticamente hay gente que nunca va a salir de la cárcel, las penas perpetuas son eternas, y eso no resuelve nada. Pero, lamentablemente, hay, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha convicción, una absoluta falta de coraje político en gran parte de nuestros diputados, diputadas, senadoras, que tienen pánico de que los identifiquen con el delito, con los delincuentes, garantistas, entre comillas. Claro, como si fuera un insulto, ¿no? Claro. Yo creo que tendrían que pararse y decir, pero qué honor, ¿cómo alguien va a pensar que es un insulto que te digan garantista, que es defender las garantías constitucionales de todos? Y hay algo muy tremendo de este proyecto, que no lo dijimos hasta ahora, que es que hace una especie de reposición del patronato, ¿no? El patronato fue derogado en el 2005 por el Parlamento, por nuestro Parlamento, en una muy interesante colaboración del peronismo más de derecha. Me acuerdo que esa ley, la Ley de Protección Integral del 2005, fue muy activa Chiche Duhalde, ¿no? Digamos que era presidenta de la Comisión de Niñez en ese momento, fue muy activa participante de esa ley, y otros sectores, digamos, más uno puede ubicar a la izquierda, el radicalismo, etcétera. En 2005 estoy diciendo, es decir, se derogó el patronato y se sancionó la ley 26061, que se llama de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué dice esa ley? Que nunca, frente a una situación de vulnerabilidad de un niño, o de vulneración de derechos de un niño y una niña, la respuesta puede ser la privación de libertad, que era lo que hacía el patronato, una ley de comienzos del siglo XX, que establecía que frente a lo que se llamaba riesgo moral o material, y entonces hay que ubicarse, comienzo del siglo XX, inmigración europea, socialistas, anarquistas, los canillitas, los hijos de los inmigrantes, ¿no? En la calle, ilustrando botas, vendiendo diarios. Frente a eso se sanciona la llamada ley Agote, que era una ley que se planteaba, podría llamarse hoy ley Kravitz, porque es la idea de limpiar la calle, ¿no? Digamos, sacar de la calle en esta ley, era la ley de residencia para echar a los inmigrantes, y la ley Agote para los pibitos, encerrarlos, internarlos. Yo recomiendo, si alguien quiere abundar por fuera del derecho, la película Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, el libro Las tumbas, de Enrique Medina, digamos, lo que significaba esa infancia pobre encerrada en reformatorios, porque la madre era prostituta, porque el padre estaba preso, porque andaban todo el día en la calle, cometían pequeños delitos. Todo eso, teóricamente, estaba terminado en nuestro país. Y este gobierno, lo que en sus diversas medidas está haciendo, es devolvernos a comienzos del siglo XX, a fines del siglo XIX, y lo dice todo el tiempo.
Sí. En un momento en que no había ni constitución reformada, ni convención sobre los derechos del niño, los trabajadores, las mujeres no estábamos en la constitución, porque era una constitución de 1853. Entonces, es bastante más pensar en adolescentes de 13 años que pueden ir presos, que se la pasan jugando apuestas, que pueden ir a trabajar, como dijo hace poco Venegas Lynch, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijo, pero si un padre quiere mandar al hijo de 14 a la escuela, al taller en lugar de la escuela, que lo mande. Justamente eso. Que pueden votar. Claro, esa también es, se entiende la contraparte, ¿no? De la propuesta también que... hablando mal y pronto, que si tienen edad para delinquir, tienen edad para votar, ¿no? Esa sería la premisa, que tiene un poco que ver con, que a eso iba mi pregunta, quizás un poco más a título personal, con la concepción que tiene este gobierno, o que deja ver que tiene este gobierno sobre las infancias, justamente, ¿no? Unas infancias que pueden ser mano de obra, que pueden ser hasta incluso una mercancía, ha llegado a decir el presidente antes de ejercer sus funciones, pero que va un poco de la mano y que tiene que ver mucho con esta idea de volver a la falsa gran Argentina, potencia mundial de principios del siglo XX, ¿no? Exactamente, hay un borramiento del concepto de adolescente. O sea, la adolescencia desaparece. Porque si vos podés meter a un pibito de 13 años, 20 años en la cárcel, y argumentás que a delito de adulto, pena de adulto, que es una falacia, una idiotez, que o sea, a mí me enoja mucho, perdón el entusiasmo, pero me enoja porque repiten cosas que todos los organismos de derechos humanos, toda la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Comité de Derechos del Niño, bla, 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 se la pasan diciendo, no, un niño no es un adulto. Un niño merece protección especial, un trato diferenciado, las penas que se aplican a un niño de ninguna manera tienen el mismo sentido, no solo no pueden tener la misma extensión, el sentido de una pena para un niño es distinto que para un adulto, hay que revisarla periódicamente. ¿Por qué dije antes al pasar que esta ley es peor que la de la dictadura? La ley de la dictadura, que es una ley del año 80, y lleva la firma de Videla, o sea, si ustedes la van a buscar ahora, ley 22278, la buscan y van a encontrar que abajo dice Videla Rodríguez Varela. Esa ley, con todos sus problemas, entre otros que esté firmada por un genocida, incluye como posibilidad la absolución. Aunque no dice si es un delito leve, no, dice... pasado un año de tratamiento tutelar, si del resultado de ese tratamiento y de la observación que hace el juez y lo pueden absolver. Y es muy interesante eso, porque sin decirlo, porque todavía ni existía la Convención sobre los Derechos del Niño en ese momento, desde el año 80, la Convención es del 89, sin decirlo, está recogiendo un aspecto de la Convención, que es que la pena para una persona menor de edad no tiene otro sentido más que reintegrarlo a la vida social. Y si nosotros vemos, ¿no? Si nosotros vemos que con un año de tratamiento, ponele que es una persona que cometió un delito con adicciones, o no estudiaba, o no hacía nada, y en ese año, que se podía extender hasta la mayoría de edad, la persona, el pibe hace un tratamiento para sus adicciones, empieza a estudiar, tiene un hijo, como pasa muchas veces con los adolescentes, construye una familia, encuentra un espacio de comunitario que lo recibe. ¿Para qué vas a poner una pena? Claro. No tiene sentido, porque la pena, insisto con esto, nadie diría lo mismo de un adulto, nadie diría, bueno, loco, si mató, bueno, tiene que poner una pena. Después discutimos cuánto, pero por más que en un año digo, me equivoqué, estuve mal, no lo voy a hacer más, la pena está prevista igual. Porque tiene un componente, porque es una persona mayor de edad, porque se supone que tiene otra responsabilidad social, porque la sociedad necesita castigar, tenemos 1000 razones. Lo que objetivamente es que es distinto. Claudia, te agradecemos muchísimo el tiempo, la generosidad para charlar con nosotros de temas que hemos discutido un montón de veces, pero bueno, lamentablemente parece que sí hace falta seguir discutiendo. Por supuesto que sí, todo lo que sea necesario, y yo agradezco siempre los espacios para eso, así que bueno, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Ahí pasaba Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología, docente, una apasionada polemista, para quien quiera leerla, por ejemplo, en Twitter, donde se la puede ver discutiendo full time, y allí también podemos encontrar parte de estas discusiones, que seguramente vamos a tener bastante a partir de el ingreso que tiene este proyecto para bajar la edad de punibilidad a los 13 años, vinculado
vinculado, también linkeado, como decía Facu recién, con la intención que tiene el gobierno de bajar la edad para poder votar a los 13 años. Todo como en un mismo combo donde si tenés 13 años, bueno, tenés las obligaciones, las penas de un adulto, pero también sus derechos. Toda una cosa muy en combo que es difícil de separar. Así que bueno, será tema, será materia para debatir un montón de tiempo de acá hasta que esto efectivamente suceda, y bueno, y lo que pase también, lo que pueda suceder allí en el Congreso, donde recordemos, algunos bloques opositores, entre comillas, habían dicho que después de la sanción de la ley de desguace del Estado iba a cambiar su relación con el gobierno y con los proyectos que mandaba el Ejecutivo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Yo, mira, hay uno que estoy pensando, un jefe de bloque, que digo, a este capaz que le gusta, Estás pensando en el mismo. Exactamente, es el mismo. Yo creo que hay más. Habría que ver. Vamos a ver. Habría que ver cuántos pibes de 13 años están en condiciones de tomar un préstamo por 45.000 millones de dólares, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, para ver qué tan punible podría ser el asunto, ¿no? Podríamos charlar también esas cuestiones. Bueno, vamos a tener entonces bastante para debatir al respecto. Por lo pronto, tenemos que decir que son casi las 12 del mediodía, así que